Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a otra entrega más de su programa A Contraluz, donde siempre nos enfocamos en brindarles un contenido informativo y de calidad. En esta semana nos acompaña el doctor Wilson Gómez, quien, además de ser presidente del Instituto Duartiano, también es autor y estará conversando con nosotros en la víspera del natalicio de Juan Pablo Duarte, que se conmemora el 26 de enero de cada año, para conversar un poco sobre la historia que persigue o que se ha generado en torno a esta figura tan importante en la historia y en la libertad de los dominicanos, a quien en gran parte se le debe mucho. Así es, Diego, darle las gracias a todos los amigos televidentes que hacen cita con nosotros cada semana. Y tal como tú mencionas, estamos ya en la víspera del natalicio de Duarte y vamos a estar conversando con el presidente del Instituto Duartiano, quien va a traer muchas informaciones y algunos mitos que hay de Duarte, con el tema de la trinitaria, si Duarte estudió X o cuál cosa y cuáles otras cosas de Duarte no se conocían. Diego, es bueno resaltar que ya Donald Trump ya sí es presidente de los Estados Unidos, nueva vez, presidente número 47, y asumió el pasado lunes 20, y donde se sintió un poco cargado en un momento el ambiente, cuando él dio su discurso ya como presidente, donde vimos que cuando él agradecía a Dios porque le había permitido la oportunidad de no fallecer con el disparo que recibió. Vimos que Biden se quedó sentado y un grupito de los aliados de Biden, y sentí que ahí se dio un poquito de tensión durante la ceremonia, pero ya Trump es presidente nuevamente de los Estados Unidos, estuvo ahí junto, aparte de los gabinetes ya confirmados y los que aún no están confirmados, estuvieron acompañándolo en esa ceremonia. Así es, que realmente creo que es la noticia más importante a nivel mundial esta semana, y más que la simple toma de posesión, como tú mencionas, también destacar el apoyo no solamente político, sino también empresarial que se sintió, donde se vieron figuras no solamente del tamaño de Tim Cook y de Pichai, el de Google. O sea, realmente se sintió ese respaldo empresarial que es característico o de esperarse de un gobierno, de una personalidad como la de Donald Trump. Realmente también creo que es válido destacar sus primeras expresiones, sus primeras palabras, los primeros trabajos que mencionó que iba a hacer. Mencionó que los Estados Unidos iba a ser una nación de dos géneros, el género masculino y el género femenino, y creo que entre otras expresiones es lo más importante o lo más relevante a destacar. Agradecemos plenamente, como siempre, su sintonía. Aprovechamos recordarle que se suscriban a nuestros canales en las diferentes redes sociales, Sí. y que disfruten de este contenido especial que le tenemos en el día de hoy, un contenido totalmente duartiano, en conmemoración de el natalicio de esa gran figura. Así que nada, que lo disfruten. Estamos de regreso, agradeciendo por su sintonía, como siempre, y dando paso a nuestro segmento principal, una entrevista con una personalidad de la sociedad dominicana, una figura con mucha trayectoria y mucho nombre, el doctor Wilson Gómez, quien nos acompaña hoy. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Gracias, para mí es un honor estar aquí. Espero cumplir con las expectativas que se han formado, ¿verdad? No,
Usted es una estrella, no comience con su humildad, doctor. Doctor, a raíz del natalicio de Juan Pablo Duarte, por eso decidimos tener esta conversación con usted, más que una entrevista, es una conversación con un amigo. Y me llama mucho la atención de que siempre hablamos de Duarte, pero una persona tan experimentada en la materia como usted, me gustaría conocer básicamente cómo usted puede interpretar ese legado de Duarte, cómo usted puede transmitir quién fue Duarte para la República Dominicana. Bueno, sí, de verdad que la figura de Duarte no es tan conocida, porque Duarte agotó muchas facetas. Lo primero es que él se constituyó en una especie de líder excepcional, no visto hasta el momento en que surge su figura. Y los biógrafos, incluyendo a su hermana, Rosa Duarte, lo describen como una persona con una claridad de conciencia, rectitud, carisma, una visión clara de lo que quería, organizado, disciplinado y muy consciente de lo que tenía que hacer. Y por eso es que él se inicia en la vida política conociendo en principio a una figura que luego resulta que se convierte en uno de los trinitarios, José María Serra. José María Serra tenía mucha vocación periodística, era el hombre que comenzó lanzando unos sueltos que se introducían por debajo de la puerta de la gente, llamando a que despertaran conciencia respecto a lo que estaba ocurriendo. Y entonces Duarte, sin lugar a dudas, que ya tenía una experiencia importante por su viaje a Europa, la experiencia de haber vivido en ese viaje una situación muy difícil, que fue la que en cierto modo le llevó a asumir posiciones políticas claras respecto de lo que quería. Cuando el capitán del barco le cuestiona su condición de haitiano, que le dice que no, que es dominicano, pues le dice algunas palabras que le avergüenzan. Dicen que Duarte se retiró al camarote de esa nave marítima y que ahí se configuró ese Duarte con un proyecto y un propósito, por cuanto se iba a Europa a estudiar y punto. Pero cuando él regresa, ya regresa con una actitud muy definida, y entre los libros que trae libros que tienen que ver con las armas, con la esgrima, que era un recurso de guerra, y otras cosas. Bueno, pues ese Duarte, que descubre, mejor dicho, que Serra, que está haciendo esa distribución de ese volante anónimo, entonces Duarte, cuando lo descubre, lo visita. Se une a Serra, duplican la cantidad de sueltos. Pero llega un momento que Duarte le dice, mira, nosotros no podemos seguir en esto, tenemos que organizarnos para una acción de contundencia que revierta lo que se está viviendo, porque no hacemos nada con despertar esta conciencia sin poner en manos de la gente el paso siguiente. Y ahí es que él piensa en la Trinitaria. En la Trinitaria, que sin duda es la fragua del Estado Dominicano. En ese juramento de la Trinitaria, Duarte le da, por eso es el padre de la patria indiscutible, le da los elementos esenciales de la patria a la nación dominicana, porque ahí le aporta el nombre del futuro Estado, República Dominicana, lo que en efecto resulta, pese a que se planteó eso formalmente 6 años antes. Describe la bandera nacional como pabellón tricolor en cuartos encarnados de azul atravesados por la cruz blanca, efectivamente, la bandera que tenemos. Dice, el futuro Estado tendría su correspondiente escudo de armas, y en el mismo 1844 aparece no solo uno, sino 2. Primero uno y luego el otro.
Pero además, las palabras que él incorporó al juramento para identificar a los trinitarios, Dios, patria, libertad, y las designa y le pone contenido y dice palabras sacramentales, Dios, patria, libertad. Bueno, hoy la Constitución de la República actual, en el artículo 34, dice que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Por si fuera poco, Duarte articula un proyecto de constitución o proyecto de ley fundamental. Increíble. Un proyecto que configura el Estado de Derecho. Porque el artículo 1 habla del principio de legalidad. Y dice, gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Primer elemento característico del Estado de Derecho. El segundo, la legitimidad. Y Duarte dice, los dominicanos no están obligados a acatar ni a cumplir decisiones que emanen de una autoridad ilegítima. Entonces, ese elemento de la legitimidad también es característico del Estado de Derecho. Pero en ese proyecto Duarte habla de los principios fundamentales, de los derechos fundamentales, de las garantías fundamentales. Habla del debido proceso. Habla de esos derechos, inclusive derechos que todavía hoy se tratan en el ámbito constitucional, como el derecho a la propiedad, si es un derecho fundamental o si no lo es. Para Duarte lo era. Y para la mayoría de los países lo es. Y se incorporó a la Constitución el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho al debido proceso. Todo eso está contenido en ese proyecto. Y en ese proyecto, por supuesto, Duarte le da mucha cabida a lo que es la soberanía. 3 artículos en lo que refiere la soberanía. Es más, la Constitución actual en el artículo 3 habla de la soberanía. Y si usted busca el proyecto de ley fundamental de Duarte, va a encontrar que ese artículo 3 es un resumen apretado del contenido duartiano. Entonces, ese artículo 3 es que consagra también en la parte final lo siguiente. Dice que el principio de autonomía y autodeterminación es un principio irrenunciable y cardinal de la política internacional del Estado dominicano. Es decir, le otorga principalía, relevancia a la no, incursión en el ámbito interno de las demás naciones. Y por supuesto, nos pone a nosotros en la posibilidad de exigir que nadie se inmiscuya en los asuntos internos de la República Dominicana. Pues ese Duarte que se configura, ese hombre que se prepara, porque mucha gente no sabe que Juan Pablo Duarte incursionó en la formación militar cuando se hace miembro como cabo de un brazo armado del ejército haitiano, la Guardia Nacional Haitiana. Pero un paréntesis ahí, doctor. Sí. Hay muchas cosas de Duarte que no se saben entonces todavía. Muchas. Okay, sí, muchísimas. me llama la Por atención. ejemplo, esa. Y le voy a decir una cosa. Hizo carrera militar 9 años, porque no fue decir que él entró y salió. No. 9 años. Cuando fue promovido a capitán, ya en el año 1843, que ya Duarte consigue avanzar en su proyecto de independencia, porque era un estratega. Cuando Duarte advierte la confrontación entre los liberales haitianos y los conservadores haitianos, entonces Duarte pone en práctica, podríamos decir, uno de los principios de Maquiavelo: divide y vencerás. Entonces, Duarte se alía a los liberales de Haití. Manda primero a Juan Nepomuceno Ravelo, trinitario. Él no logra
hacer la diligencia, contactar con el grupo haitiano liberal. Y entonces, al no hacerlo Ravelo, entonces manda a Mella. Porque se sabe muy bien que Ramón Matías Mella era un hombre no solo de coraje, sino bastante audaz. Y entonces él sí va a Haití, a Los Cayos, y ahí establece contacto con el grupo liberal haitiano que lideraba, encabezaba Charles Gerard. Y Mella le informa que el grupo dominicano que encabeza Duarte está en disposición de apoyar a los liberales frente a la lucha contra Boyer, que fue quien invadió esta parte de la isla. Entonces ellos se apoyan en Duarte aquí y efectivamente logran destronar a Boyer. A partir de ahí entonces Duarte está bien con esa ala liberal que destronó a la conservadora. Uh-huh. Pero Duarte todo lo hace para avanzar en su proyecto. Y es así que hay que hacer una nueva constituyente. Por supuesto, es Haití que está dominando. La constituyente se va a hacer en Haití, en Puerto Príncipe. Entonces se hacen una especie de juntas populares y se hacen unas elecciones para escoger a quienes, a los que iban a representar esta parte de la isla en la constituyente haitiana, en Haití. Sorpresa. A Duarte le dan un cargo dentro del gobierno haitiano y le da la oportunidad de poder caminar el país. Relaje. Claro, él a caballo. Entonces él organiza las juntas en determinados lugares y van otros patriotas trinitarios a otros puntos. Entonces la estrategia se armó desde el propio Haití. No, la estrategia la arma Duarte aquí, porque los haitianos no sabían. Bueno, pero la desarrolló y la llevó a cabo desde territorio haitiano. No, él queda aquí. Lo que pasa es que, recuerda que esto era dominado por los haitianos. Para ellos este era territorio de ellos definitivamente. No estábamos separados. Era un solo territorio y un solo gobierno. ¿Te das cuenta? Por una imposición, por supuesto, haitiana. Sí. Entonces Duarte lo que quiere es avanzar en su proyecto de independencia. Y se hacen las juntas para escoger a esos representantes de esta parte de la isla en la asamblea haitiana allá. Pero tenían, en cierto modo, una representación en esa constituyente. No existíamos nosotros como Estado. Bueno, y efectivamente, la sorpresa es que los trinitarios ganan en las urnas para ir a representar allá. Cuando ellos descubren eso, saben lo que hay. Es cuando viene entonces el presidente de Haití, Charles Gerard, con sus hombres detrás de Duarte, y le ponen precio a la cabeza de Duarte. Una cantidad de dinero y rango militar a quien lo entregara o vivo o muerto. ¿Entiendes? Pues ya ellos saben lo que hay. Entonces es que Duarte se ve obligado a salir del territorio. Y por eso se van a producir los acontecimientos que van a culminar con la proclamación de la independencia. Pero ya había avanzado, ya Duarte había llenado de conciencia patriótica a un pueblo, y los compañeros trinitarios, ni se diga, pues ya había pasado todas esas entidades, no solo la trinitaria, sino la dramática, la filantrópica, y ese nivel de conciencia que se creó. Bueno, el nivel de conciencia fue tal, porque mucha gente cree que la independencia fue el trabucazo. No, el trabucazo fue una acción dirigida a decirle a la entonces capital, muy pequeña, porque ahí reside la grandeza de Duarte. La capital estaba delimitada por lo que es hoy Palo Hincado, Avenida Mella, Presidente Villini o la Avenida del Puerto, Malecón, Calle Las Damas. Esa era la capital. ¿Y cómo se le ocurre a una persona, siendo ese el principal centro poblacional
que podíamos convertirnos en una república. Oye, tenía que ser un individuo con un alcance y una visión y una excepcionalidad, sin lugar a dudas. Esa es la grandeza de este hombre. Entonces, él sí lleva conciencia al pueblo. Bueno, Haití fue el primer país de América Latina en independizarse, el primero, 1804. Nosotros lo logramos de ellos después, 40 años después. 40 años cuando la vida estaba detenida, porque las personas morían a los 30 y pico de años. Bueno, entonces, así se van perfilando las cosas. Y Duarte realmente, al llevar esa conciencia, al alimentar la mente y el corazón de los dominicanos, se inició una lucha, porque así se proclamó la independencia el 27 de febrero del 44. Pero ya a los 13 días había una acción armada en Neiva, Fuente de Rodeo. 7 días después. ¿En Neiva? Sí, claro. Esa fue la primera acción armada. Pero mira. Sí, entonces, porque no, el sur tuvo mucho que ver, el sur fue determinante en esas luchas. Entonces, ¿qué pasa? Que ya a los 6 días después de la acción de Rodeo, o 20 días después de proclamada la independencia, la batalla del 19 de marzo, una acción de envergadura. Pregunta, ¿cómo pudo el pueblo dominicano librar esa lucha tan desigual? Porque Haití tenía 40 años de independencia, pero tenía las técnicas y las experiencias del ejército francés. Hombres y armas. Aquí no había experiencia. La experiencia la tenían Duarte. Él instó a jóvenes que participaron en la misma Guardia Nacional haitiana, tuvieron experiencia. Varios dominicanos, pero no tenían armas, ni la organización, ni la experiencia de lucha. Entonces, ahí es que está la grandeza del dominicano, ahí se fragua el dominicano en su indiscutible valentía. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque van a ocurrir de 1844 a 1856, 12 años donde se van a escenificar entre encuentros, combates y batallas, unas 29 acciones armadas, de las cuales 22 tuvieron lugar en el sur de la República. Por eso usted va a encontrar la heroicidad grande de Neiva, de Azua, y todo eso Azua era Barahona, Pedernales, Jimaní, todo lo que es ese sur. Eso es lo que le llaman hoy la región Enriquillo. Bueno, entonces vamos a consolidarnos en 1856 ya, que es cuando ya los haitianos se dan cuenta que no van a poder volver atrás. Y esa es la confianza que tuvo Duarte en ese pueblo. Esa fue la diferencia entre Duarte, liberal, y su grupo frente a los conservadores, que los conservadores no tenían fe en el pueblo. Pedro Santana, Buenaventura Báez y ese grupo siempre estaba buscando un protectorado. Por eso es que no podemos olvidar una acción que no nos la refirieron en la escuela, porque en mi caso nosotros tuvimos alguna parte de experiencia dentro de el trujillismo, ¿verdad? En mi caso en la primaria y eso. Pero eso fue en su generación, ahora se dice en las escuelas. Ya se dice. Tampoco se dice. Tampoco se dice porque se acostumbraron a una especie de acomodamiento histórico. Duarte, el 9 de junio de 1844, cuando parecía un hecho irreversible, la negociación de la península y bahía de Samaná para cederla de manera definitiva a Francia, que Duarte hace un esfuerzo, vamos a procurar un tratado, un acuerdo que no implique cesión de territorio, que no afecte la soberanía
por más esfuerzo que hizo, no lo logró y ya el grupo conservador había prácticamente pactado con Francia. Cuando Duarte ve, por lo menos desde el punto de vista de la palabra, faltaba la firma en el documento, pero estaba preparado el documento. Ahí es que Duarte se revela y da un golpe de Estado a la Junta Central Gubernativa, la destrona y pone a Sánchez en la presidencia. Y persigue a los individuos que estaban haciendo esas negociaciones, pero ellos tienen el apoyo de Francia y entonces llegan al consulado francés y se esconden ahí. Y el cónsul francés los cubre, los resguarda. Por eso, de ellos. claro, por eso se mantiene entonces ese grupo con la posibilidad de volver, porque tenían también a Santana, porque sacaron a Duarte del escenario de la guerra. O sea, Duarte, que estaba comandando conjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur, con asiento en Baní, le plantea a Santana en 3 oportunidades la necesidad de atacar a los haitianos en Azua. Entonces, Santana no ponía asuntos, no hacía caso, evasivas. Duarte llegó hasta presentarle un croquis de cómo hacer las cosas, porque era un militar de carrera. Doctor, escúcheme, vamos a aprovechar esta idea para seguir con este conversatorio histórico y muy importante, luego de una breve pausa comercial. Sigan en sintonía y en pronto volvemos. Perfecto. Gracias, familia, por seguir en sintonía con nosotros. Recuerden que pueden seguir todo el contenido de este programa en las redes sociales, en Instagram a Contraluz CMG, y pueden ir a YouTube y buscarlo como a Contraluz TV, y ahí pueden encontrar todo el contenido, algunos cortes específicos de las entrevistas y demás segmentos que tenemos para todos ustedes. Seguimos conversando con el doctor Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano. Diego. Doctor, usted mencionaba un contexto histórico muy interesante, pero yo quería preguntarle, ya que entiendo que usted pudiera fácilmente quizá ubicarnos un poco en esta materia, ¿de dónde nace a Duarte ese fuerte arraigo patriótico? ¿Quién o en qué etapa de su vida lo adquiere o qué dice la historia al respecto? Mire, es muy difícil como hacer una precisión de dónde en verdad, con tanta fuerza, con tanto empuje, llega a Duarte ese sentimiento. Pero si uno parte de lo que es la formación del ser humano, impactan en él las cosas que se producen a su alrededor. Hay una cuestión también poco contada, y fue la actitud del padre de Duarte, Juan José Duarte Rodríguez. Juan José Duarte Rodríguez era un comerciante exitoso, tenía una ferretería ahí en la ribera de los Amas, en la Tarazana, y no era una ferretería de vender el clavo, no, era una ferretería que vendía piezas de barco, que era la forma de transporte internacional. Para una familia pudiente, Duarte, entonces. Sí, indudablemente. Era una gente pudiente. Bueno, cuando un hijo de esa familia se va a Europa, eso no es, todavía hoy día es un privilegio tener un hijo en Europa estudiando o una hija. Pero sí, don Juan José Duarte Rodríguez asumió una actitud que debió gravitar mucho en la conformación, ¿verdad?, de la visión de esos muchachos, de esos hijos de la familia. Y fue que él
se registra como el único comerciante entre los españoles que no firmó el documento que le presentó la autoridad haitiana cuando ocupó este territorio. Él rehusó, se negó a firmar ese documento, dando aquiescencia a esa presencia. Naturalmente, eso quiere decir que de alguna manera él no estaba de acuerdo con esa presencia y que en esa casa tenía que referirse a la situación que se vivía, porque una situación donde se cierran las escuelas informales que había, se cierra la universidad, se impide la religión cristiana, la católica, que era la que teníamos. Se prohíbe el idioma español en la documentación oficial y en los actos públicos. Una represión, pero además el despojo de las propiedades de muchos dominicanos. Eso que se vivía no fue cualquier cosa. Era una situación sumamente difícil. Era que un nativo de esta parte estaba haciendo fila en un colmado para adquirir alimento y venía un haitiano y se le ponía delante. Es decir, que una situación muy incómoda. Y entonces, lógicamente, me imagino yo que en esa familia había críticas, porque además no fue solo Juan Pablo. Hay que reconocer que Juan Pablo Duarte era el de las luces de la familia, el carismático, tanto que su hermano Vicente Celestino Duarte le llevaba 10 años y estaba detrás de Duarte. Su líder era Duarte. Por eso cuando Duarte es nombrado por el grupo trinitario, ampliado, porque ya estaba Mella, que fue de los comunicados, de los que se integraron después, estaba Sánchez y otros, el mismo Vicente Celestino, que se incorpora después. Entonces nombran a Duarte general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución. Hay que ver el carisma de este joven cuando su hermano mayor se pone detrás, 10 años mayor que él, en una época y momento en que Duarte tiene 25 años, cuando se forma la Sociedad Patriótica Trinitaria. Entonces, Vicente Celestino tendría 35. Entonces, Duarte, investido de esa condición de general en jefe, ¿verdad? Entonces él nombra coroneles a Mella, a Sánchez, a Juan Isidro Pérez, a Pedro Alejandrino Pina, pero también a su hermano mayor. Que ninguno tenían histórico militar. Exactamente. Bueno, y ellos venían con la experiencia de la Guardia Nacional. Entonces los nombra coroneles, incluyendo a a Vicente Celestino. Es decir, hay que ver a este joven de 25 años nombrando a esta gente, a sabiendas de lo que había, porque ellos sí sabían que ese era un ejército secreto. Eso no fue juego, fue un ejército secreto, por eso ellos tenían nombres ficticios, seudónimos. Y Duarte era Arístides. Y tenían un color que le identificaba también, porque ellos tenían que tener la seguridad frente a quién estaban. O sea, eso estamos hablando de que Duarte nació en el 1813. Sí. O sea, 25 años, 1838. 38. 6 años antes de la de la proclamación de la independencia. ¿Y qué fue estudiar? ¿Qué se estudiaba en esa Bueno, en esa época, imagínense, filosofía, mismo habían lecciones de derecho, la cuestión sociológica. Había ese tipo de estudio un poco. O sea, que él vino con una versión, digamos, sí, él vino moderna. Sí, él vino con una formación, además. Bueno, el haber vivido y abrevado allí, nada más y nada menos que en Barcelona, en Cataluña, que era un centro de ideas y permeado ese pueblo mucho por Francia, que estaba ahí mismo. Entonces, imagínense, él viene con una mente muy abierta, pero deja entrever cuál era su propósito tan pronto llega. Cuando Valverde le pregunta que qué fue lo que más le impresionó en su viaje, esperar a la gente que diga las grandes avenidas, la vida nocturna europea,
las plazas de allí, la vida alta. No, él dice que lo que más le impresionó fueron precisamente, los fueros y libertades de Cataluña, de Barcelona. Y agregó, fueros y libertades que un día aspiro dar a mi patria. El tipo viene muy claro, ¿entiendes? Por eso él en su proyecto de constitución revela la influencia de Barcelona, de Cataluña, cuando pone entre los poderes del Estado el poder municipal. Porque todo el mundo sabe que ahí en Europa el gobierno local es un gobierno de mucho peso. La municipalidad es un gobierno, usted da cuenta, es el gobierno inmediato, con poderes, con economía. ¿Usted siente que le falta eso en la actualidad a nuestro país? Pero claro. Que los gobiernos municipales tengan fuerza de gobierno. Claro, claro. Pero nada más mira que la municipalidad, por lo menos en los países desarrollados, controla a la policía. Todo, y el tránsito. Y la disciplina inmediata. Doctor, me llama mucho la atención que ahorita sí, por arribita, yo le pregunté que si existían cosas de Duarte que aún no se sabían. Usted me dijo, sí, varias. Muchas. ¿Usted me puede mencionar 5, aunque sea así, puntuales? Sí, mire, de Duarte se desconoce mucho su vida militar. De Duarte se desconoce la determinación y el coraje. Porque a Duarte, los apologistas de Duarte se encargaron como de quitarle fuerza a su figura. Y a veces lo quieren presentar como un hombre de la poesía y nada más, etéreo, inalcanzable, un idealista en los términos simples y sencillos. ¿Te das cuenta? Pero se desconoce el Duarte de determinación. El Duarte que participó en esas acciones de 1843 comandando a los dominicanos y teniendo una influencia determinante en los haitianos que estaban de este lado para sacar definitivamente la fuerza de Boyer del territorio que corresponde a los dominicanos. Esa acción la dirigió Duarte, una acción armada, difícil, que fue ocupar ahí lo que era ese palacio que está ahí frente al Parque Colón de hoy. Y en todo caso, Duarte dirigió no solo el grupo dominicano, el grupo haitiano lo lideró militarmente. Comandó a Santo Domingo también. Esas son cuestiones que se desconocen. Se desconoce de Duarte toda su experiencia en lo que tiene que ver con las ciencias de la contabilidad y su destreza en esos manejos, en la administración. Familia, tuvo Pero si era hijo de un ferretero tenía que saber. No, pero estudió en la teneduría de libros. Okay. Mire, Duarte no tuvo descendientes. Tuvo 2 novias, por lo menos que se reconocen. Sí. Una de las sortijas de una de ellas está en el museo. Y hay relatos muy concretos de ellas. Pero de la familia Duarte Díez, porque fue traumático, es que lo que vivió esa familia no lo ha vivido nadie. Nadie quería acercarse a ellos. Por un lado, a él no lo querían porque él arriesgaba. Olía peligro. Arriesgaba la familia de esas muchachas, sin duda. Sí. Y otra cosa es que en esas luchas se involucró la familia. Es decir, doña Manuela Díez se dio su casa y se arriesgó. Y por eso es que Pedro Santana, que lo declara él junto a los demás patriotas, traidor a la patria, y prácticamente establece que si pone un pie en territorio, estaban dadas las órdenes para ejecutarlo. A él no lo ejecutaron, que también se desconoce que había el proyecto de Santana de asesinar a Duarte. Y que Abraham Cohen, un hombre de negocio y de influencia en la época, es que interviene para convencer a Pedro Santana para que no lo ejecutara.
a él y a los otros, que los desterrara. Entonces, ellos, esa familia, los Duarte Díez, el único que casó, mejor dicho, que se unió para procrear y para vivir en comunidad con alguien, fue Vicente Celestino. Nada el hermano más. mayor de él. Sí, después ninguno, ni hombre ni mujer, nadie. Nadie. Porque esa gente pagaron un precio alto por su consagración a la patria. Es más, Pedro Santana, que ejecutó a tantos patriotas, comenzó con María Trinidad Sánchez, cuando se cumplió el primer año de la independencia, el mismo 27 de febrero de 1845. Asesina a María Trinidad Sánchez de la forma más vulgar, trivial pero en exceso, y ponía en evidencia su morbosidad, porque la manda a ejecutar, la pasean por la ciudad, la ponen frente al baluarte del conde, un punto de tanta importancia para esta mujer, que figura entre las que confeccionaron esa primera bandera con Concepción Bona y María de Jesús Pina. Y ahí es que ella exclama: Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvese la República. Se detiene a decir eso. La pasan al cementerio de ahí de la Independencia y la ejecutan en la mañana. Pedro Santana va con su caballería en la tarde a ver dónde cayó. Sádico, enfermo, morboso. A ver dónde cayó. Meten unos pocos días, 4 o 5 días, para que entonces Santana, a través de el Ministerio de lo Interior, mandara una comunicación a la viuda Manuela Díez, diciéndole, y le mandó un pasaporte colectivo, que esa familia Duarte Díez, ya Duarte fuera, Vicente Celestino, que esa familia Duarte Díez se había convertido en una fuente de perturbación de la paz pública y debía abandonar el territorio dominicano a la mayor brevedad. Un asesino que ya lo evidenció con María Trinidad Sánchez, que no solo fue a ella, fue a su hijo de crianza, Andrés Sánchez, y a otro. Bueno, pues evidentemente era una amenaza, esa familia se fue. Ya el 19 de marzo de 1844, 45 en este caso, pues fue un año después, y esa familia estaba saliendo del territorio nacional. Doctor, hay algo que me llama mucho la atención, escúchame Diego, y a la producción también. El mito de la muerte de Duarte, lo envenenaron, fue por enfermedad, fue verdad que murió en Venezuela. Sí. Hay muchísimos mitos sobre la muerte de Duarte, por su experiencia y sus estudios. Eso está documentado. ¿Cuál es la realidad de eso? No, eso está documentado. ¿Usted teme que en algún momento cambie la historia? No, en absoluto. Eso está documentado. Es decir, está el acta de defunción, está lo que se publicó en los medios de esa época de la muerte del general Juan Pablo Duarte, fundador de la República Dominicana. Porque Duarte tenía mucha influencia en Venezuela. Era un hombre oído, escuchado. Los dominicanos apelaban a Duarte para que él interviniera frente a problemitas que podían tener. Okay. Y él en realidad hizo vida y lo acompañaron en su lecho de muerte. Pero bueno, se sintió abandonado del pueblo dominicano. Bueno, déjeme decirle, un hombre que se consagra, lucha tanto, entrega todo y de repente no puede regresar porque, señores, Duarte era el presidente natural de la República, el primer presidente. Porque es que Duarte, cuando regresa, después que se proclama la independencia, que regresa el 14 de marzo, estamos hablando de 15 días después, desembarca el 15 porque llegó muy tarde en la noche y por seguridad le recomendaron que bajara el 15 temprano. Cuando él llega ahí a la fortaleza Osama, se disparan los cañones, una salva al presidente.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Duarte era un creyente firme en la legitimidad del poder. Por eso es que él en su proyecto de constitución dice lo que yo le señalé hace un momento, que no se podía acatar decisiones de una autoridad ilegítima. Ya Duarte tenía la experiencia de las juntas populares, aquellas que eligieron a los que iban a representar al país allá. Entonces Duarte creía en el voto popular como forma legítima de hacer los presidentes. Los presidentes tenían que surgir de las urnas, era una convicción de Duarte, por eso él no acepta la proclamación del Cibao, porque él no quería ser un presidente por aclamación, claro. Él quería ser un presidente a base de voto y de las urnas, para surgir de ahí con la fuerza legítima. El destino de la República Dominicana sería otro si ocurre lo que todo el mundo creía y pensaba, que Duarte iba a conducir en el inicio al Estado, a administrar al Estado dominicano. Desgraciadamente, la ambición de poder de los conservadores que buscaban acomodar lugar, ese Pedro Santana que rodeó la asamblea ahí en San Cristóbal y le impuso el 210, que fue lo que introdujo la arbitrariedad, el ejercicio abusivo del poder, ese artículo 210, donde él podía hacer tornar y virar sin responsabilidad civil ni penal. Eso distorsionó, eso cambió el rumbo. Bueno. Doctor, yo quería aprovechar y no dejar pasar la oportunidad de presentar una de sus obras en su última reedición, ¿correcto? Sí, así es. Y para aprovechar esta recta final de la entrevista y que usted nos hable un poquito de este libro y también ya para cerrar que invite a los televidentes al museo y cualquier otra actividad importante que tenga en el centro allá, por favor. Bueno, perfecto. Bueno, en realidad esa obra habla de la simbología patriótica, es una preocupación nuestra a partir de haber comprobado el mal uso de los símbolos en el país. Todavía hoy los poderes públicos utilizan incorrectamente el escudo nacional. Durante 90 años, de 1930 a 2020, 90 años, todos los presidentes de la República que se habían juramentado lo hicieron con el escudo de la banda presidencial incorrecto. Y esa es una preocupación. Uno encuentra el escudo que está ahí en el altar de la patria, en el mausoleo, y es una versión incorrecta. Te va a la Universidad Autónoma y en su campus se encuentra un gran escudo y es incorrecto. Todavía hoy hay mucha incorrección. ¿Pero es incorrecto utilizar el símbolo patrio ahí o el diseño? No es incorrecto porque el diseño no se compadece con la oficialización del escudo nacional que ocurrió en 1913 y que la Constitución de la República de 2010 recogió el espíritu de esa disposición que fue un decreto del presidente Noel, inclusive con gráficas muy bien hechas por un político, cartógrafo, dibujante, intelectual, que fue Casimiro de Moya, fue hasta vicepresidente de la República, y él se preocupó en 1913 porque ya íbamos con unas 23 versiones indistintas, diferentes y usadas mal en ese año, y él entonces se preocupó. Ahí fue que el presidente Noel oficializó el escudo y él se encargó de hacer los dibujos y las dimensiones correspondientes del escudo nacional. Es decir, que hubo esa preocupación en Casimiro de Moya. Entonces, en realidad, eso esencialmente. Lo que tiene que ver con el Instituto Duartiano, bueno, pues nosotros seguimos trabajando. El museo está abierto, es un museo, el único museo gratuito, abierto. Solo cierra los lunes, que es cuando se le da mantenimiento. Todos los museos cierran los lunes en todas partes del mundo. Pero bueno, nosotros, si va una persona y necesita asistencia, aún en esas circunstancias se le ofrece. El instituto hace la difusión permanente de estos libros que se suministran al profesorado, a determinadas instancias de manera gratuita.
cartillas, bustos, estatuas. Ahí tenemos una estatua muy interesante que es una estatua ecuestre, la primera del padre de la patria a caballo. Está pendiente de ser colocada. Está hecha la estatua, la tenemos, pero estamos procurando un patrocinio para la base porque se va a colocar en la 27 de febrero, esquina Comandante Jiménez Moya, que conecta con la Churchill. De modo que esté en ese lugar emblemático por ser la avenida 27 de febrero y en un lugar estratégico. Y seguimos haciendo esos esfuerzos. El instituto se mantiene permanentemente vigilante. En estos tiempos ya no nos limitamos a la impresión de libros, a la impresión de póster sobre el escudo nacional, el juramento trinitario, la tríada de Patricio, Juan Pablo Duarte, la rendición de cuentas. ¿Se está trabajando? Sí, trabajamos, pero hoy día, además de todo eso, de hacer difusión, tenemos una emisora, Radio Patria, La Voz de Duarte, que difunde 24 horas. Tenemos una serie de documentales producidos de la vida de Duarte, aspectos poco conocidos. Bueno, pues nosotros también, ahora en estos tiempos, estamos haciendo la defensa patria, la defensa de la soberanía y particularmente fijando posición con respecto a lo que es la dominicanidad y la necesidad de que tanto las autoridades como los particulares entiendan que el momento es de unidad para defender esta patria que tanto nos ha costado. Excelente, doctor. Bueno, felicitamos y apoyamos esa causa fuertemente y le agradecemos por su tiempo y por su dedicación a nuestra patria, que es algo que hay que reconocerle. Así que nada, señores, agradecerle a ustedes también por su sintonía. Será hasta la próxima semana en otro episodio de su programa A Contraluz. Un honor.